que hagan preguntas, para que den comentarios y que los estaremos mirando por este lado. Muchas gracias. Entonces, Leandro, te invito a que arranques. Gracias, Pilar. Bueno, un gusto, gracias por la invitación primero y un placer poder compartir el espacio. Voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Necesitas ayuda, Leandro? No, hay un tema que no me di cuenta de configurar esto antes en el Zoom y lo tengo que reiniciar. ¿Quieres que te comparta la pantalla y me vas diciendo entonces? Sí, porfa, así no atrasamos nada. Dale, me Siempre, voy. la ley de Murphy, siempre pasa las cosas cuando no tienen que pasar. Dame un segundo a lo que encuentro tu presentación y ya la compartimos. Gracias, Amalia. Gracias, Amalia. Tiró un salvavidas enorme. Sí. Listo. Bien, bueno, igual puedes pasar a la segunda, porque la segunda es solamente mi foto, que me gustó mucho la intervención artística que hicieron en las ilustraciones, así que la quería volver a poner. No sé si se llega a ver. Si le das presentar directamente, creo que no lo pone en pantalla completa. Estoy un poco perdida en este momento. Está el botón ahí arriba a la Arriba el derecha. botón amarillo, grande. Al No, lado. pues le había dado a ese. Es que seguramente te cambia la pantalla y toca compartir en la pantalla de la presentación. Eso, déjame ver. Stop sharing. ¿Se ve ahora? Sí. Sí, perfecto. Y podemos empezar ahí. Listo, para que te veas. Ahí está. Bueno, sí, podemos empezar directamente con esa diapositiva. Bueno, por mi parte, quería empezar justamente, ya que me toca ser el primer expositor, que siempre es un poco el trabajo más difícil, romper el hielo. Así que la idea es no tratar de aburrirlos lo menos posible. Soy abogado, así que ténganme un poco de paciencia, porque en eso no somos particularmente entretenidos. Pero quería empezar a tratar de dar algunos materiales para que luego podamos expandir un poco en la parte de la conversación más fluida, que creo que es lo más jugoso del taller. Y en principio creo que una buena manera de plantearnos el escenario de privacidad y los temas que luego van a exponer mis otros colegas es con algo que también un poco lo voy a tomar como evangelización, porque lo van a escuchar bastante seguido y seguramente si empezaron a leer sobre estos temas ya lo habrán escuchado bastante, ¿no? Que es esto de tomar a la privacidad y a los datos personales como sinónimos. Y es importante hacer hincapié en las distinciones, y sobre esto voy a también ahondar un poquito sobre probablemente algunas cosas que ya escucharon en el módulo 1, cuando repasaron todos los conceptos que hay alrededor de la ciberseguridad, pero no quería dejar de detenerme en privacidad de datos personales porque lo escucho todo el tiempo, lo escucho por legisladores, lo escucho de parte de las empresas, en la versión en inglés seguramente lean sobre el concepto de data privacy, que me pone los pelos de punta de lo horrible que es. ¿Y por qué es esto? Cuando nosotros hablamos de privacidad, hay algo que, lo más importante que hay que tener
en mente o presente cuando pensamos en las interferencias que puede tener este derecho, es que siempre vamos a estar hablando de personas, ¿no? La privacidad no le corresponde ni a los datos, no le corresponde ni al hardware, ni a la infraestructura que usamos en Internet, a los dispositivos. La privacidad nos corresponde a nosotros como seres humanos y como personas que utilizamos esas tecnologías, ¿no? Entonces, en principio, esta distinción es bastante fundamental, porque cuando hablamos de datos personales hablamos de algo muy, muy, muy específico dentro del mundo de la privacidad, o dentro de lo que serían como no solamente las normativas que protegen a la privacidad, sino lo que significa como ejercicio de derecho. Cuando hablamos de privacidad, por un lado, hablamos de temas de control, ¿no? Fundamentalmente implica nosotros como personas poder ejercer cierto poder, cierto control sobre qué pasa sobre nuestra vida, ¿no? Qué pasa sobre nosotros mismos en nuestra relación, tanto digamos, como individuos, como a nivel colectivo. Y estas dos fases, a nivel individual y colectivo, es algo que luego mi colega Juan Diego va a explicar más en detalle con algunos ejemplos, así que no voy a ahondar en eso ahora, pero sí mencionar que la privacidad tiene tanto una fase de ejercicio propio, que seguramente es en la que se topen como más cotidianamente, ¿no? El hecho de proteger mis datos o proteger mis dispositivos, pero también hay una fase colectiva que implica cómo, a través del ejercicio del derecho a la privacidad, se habilitan también otros derechos, como pueden ser el acceso a la educación, el acceso a la seguridad social, temas como el pleno disfrute del espacio cívico, del espacio público en la sociedad, ¿no? Y eso es importante porque la privacidad viene de la mano de la dignidad humana, ¿no? De una cuestión de poder disfrutar la vida sin interferencias de terceros, en nuestra dignidad como seres humanos, y sobre todo también desde el punto de vista de autonomía, ¿no? Para reforzar un poco esto, de este control que tenemos. En contraposición, cuando hablamos de datos personales, tienen que tener en cuenta que se habla siempre de algo que tiene que cumplir un tercero sobre, en este caso, información nuestra, ¿no? Entonces, por eso siempre es una cuestión más legislativa o más de regulación específica de cómo un tercero cumple con ciertas obligaciones o ciertas disposiciones normativas, ¿no? Entonces, si bien datos personales es tal vez la manifestación más común o cotidiana que tenemos hoy en día en el mundo digital, digamos, respecto a la privacidad, tengan en cuenta esto, ¿no? Privacidad, autonomía y dignidad, y datos personales, desde un punto de vista, es una legislación específica y que de hecho va a cambiar, como seguro saben, dependiendo del país donde estén. Hay países que aún ni siquiera tienen una legislación de datos personales, hay países que tienen una protección más avanzada que otros, y esto es parte de la discusión global que hay hoy en día, ¿no? La pelea constante a nivel legislativo por tener estándares más elevados sobre qué tipo de rendición de cuentas se le pide a las empresas y a los gobiernos, ¿no? Para este cuidado que tienen que tener como terceros que manejan datos sobre nosotros como personas, en base a estándares de seguridad que seguramente podamos hablar un poco más en la etapa de discusión. Y antes de pasar al tema más en detalle que quería compartirles hoy y que por lo que me contaban las colegas de Carisma está bastante en discusión en Colombia actualmente, es esta distinción también conceptual, que es un poco, en realidad, para reforzar algunos conceptos que seguramente ya vieron en el módulo 1, y creía que es como una buena manera de avanzar a un tema que toca todas estas etapas, o la gran mayoría, ¿no? Como decía, datos personales es una legislación específica. También recuerden, cuando hablamos de ciberseguridad en sí, como concepto distinto, que la ciberseguridad como propósito va a tener el fin de revertir una situación a su estado de normalidad o a un estado anterior a lo que ocurrió, por ejemplo, con un incidente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, piénsenlo de esa manera. Piensen, en principio, que si hay, por ejemplo, alguien que entra a un servidor y de manera no autorizada, la persona que controla ese servidor, que lo administra, esa infraestructura, su objetivo va a ser que nadie más pueda volver a entrar, ¿no? O de alguna manera cancelar
las vías de acceso que esa persona usó de manera no autorizada, ¿no? Como poner unos ejemplos más clásicos, si se quiere, en lo que es seguridad de la información, como una de las partes de ciberseguridad. Si te me adelantaste. Ahí está. Si pensamos también a la ciberseguridad o a la seguridad digital, y me van a escuchar usar esto de manera intercambiable, ciberseguridad y seguridad digital, en ese caso sí, como sinónimos. Si pensamos, por ejemplo, el proteger un dispositivo, ¿no?, de un tercero, cuando le ponemos un PIN, en ese caso también es yo tratando de evitar que alguien pueda utilizar ese dispositivo de una manera en la cual yo no quiero, o acceder a cosas, acceder a información que yo no quiero que vea, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de cibercrimen, algo muy en claro es que vamos a estar pensando en encontrar un culpable, ¿no? Y en ese caso es importante que recuerden bien la distinción entre estos conceptos, porque siempre vamos a hablar de etapas distintas donde intervienen actores distintos, ¿no? Y esto es importante para el tema que les voy a comentar. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos principalmente de buenas prácticas, y obviamente bajo una perspectiva de derechos humanos, de actores civiles, ¿no? Con equipos técnicos, con personas encargadas de no solamente entender cómo funciona la tecnología y entender cómo implementar estas protecciones de seguridad, sino también desde el punto de vista de la respuesta que se le da, ¿no? La respuesta, por ejemplo, cómo se reportan vulnerabilidades, cómo se solucionan. Y cuando hablamos de cibercrimen vamos a hablar de fiscalías, por ejemplo. Hablamos de investigaciones con fuerzas de seguridad, con fuerzas policiales. Entonces es algo que, a nuestro entender, bajo una perspectiva de derechos humanos, tiene que ser completamente separado. Ahora sí, Amalia, porfa, la segunda, la próxima. Y esto me trae a un tema que quería compartirles y que seguramente va a tocar varios ejes, y directo o indirectamente, sobre el tema. La investigación en fuentes abiertas, o seguramente la escucharán en inglés como Open Source Intelligence o Social Media Intelligence, se basa en básicamente ciertas técnicas o tecnologías que lo que permiten es recolectar información de distintas fuentes que están principalmente en Internet y que son abiertas, ¿no?, que son públicas, o que no se requiere algún tipo de, no, sortear algún tipo de barrera para acceder a ellas, ¿no? Y esto es algo que, estas prácticas, en principio, surgieron no necesariamente desde el mundo civil, si se quiere, sí tienen una fuerte impronta del sistema de inteligencia, de los organismos de inteligencia. Por ejemplo, la CIA lo ha desarrollado bastante, pero además sí tiene cada vez más, y gracias justamente a cómo en Internet se han digitalizado un montón de archivos de información, y cada vez más nuestra vida pasa necesariamente por servicios online, sí es cada vez más utilizada, por ejemplo, por periodismo de investigación, por investigaciones climáticas. Y esto era un poco para tratar de darles un panorama que luego podemos ir en la discusión, podemos hablar de más ejemplos. Pero sí quería enfocarme en principio en el uso por parte de fuerzas de seguridad. Y esto es algo que en Argentina vemos ya desde hace al menos 3 años, donde cada vez más fuerzas de seguridad ven a lo que pasa en redes sociales particularmente como absolutamente como dentro del juego legal de lo que pueden hacer, ¿no?, de lo que pueden ver, oír, investigar. Y esto trae un montón de problemas que no sé si en los 5 minutos que me da Pilar los puedo llegar a explicar, pero voy a tratar de resumirlos de la mejor manera posible. Puedes dar siguiente. Tengan en cuenta, quiero que lean bien ese tweet. Y no me da tiempo de hacerlo interactivo, tenía ganas de hacerles una pregunta. Si solamente con ese tweet, con esa información, como oficiales de policía investigarían a esa persona, ¿no? Si iniciarían una causa judicial. Y no me da tiempo en sí de los comentarios, si alguien quiere lo puede comentar, sería súper interesante ver qué reacciones hay mientras tanto, pero creo que no les va a sorprender que ese tweet hace un par de meses, solamente en abril de este año, le valió a este chico una investigación judicial. Le valió no solamente una investigación judicial, sino una detención por parte de la Gendarmería, una de las fuerzas de seguridad en Argentina, solamente a raíz de este tuit.
solamente esa expresión, sin ninguna otra información de contexto, digamos. Y esto es un poco para que ilustrar de alguna manera el impacto que tiene este tipo de vigilancia de Internet, ¿no? Amalia, dale siguiente, así aprovecho. Un poco cayendo en el cliché de Minority Report, que quienes hayan visto la película seguramente recordarán estas escenas, quería reflejar tal vez cómo se ve dentro de la discusión, ¿no? Cuando hablamos de la vigilancia en Internet y sobre todo, más que cómo hablan las fuerzas de seguridad de la vigilancia en Internet, ¿no? Como el acceso a todo y el poder ver cada uno de los pasos o poder predecir qué puede hacer una persona o tener información certera sobre la comisión de delitos, ¿no? Y en realidad, dale siguiente, Amalia, en realidad es simplemente a veces algo como unas columnas en TweetDeck. Y esto es algo que ocurre muchísimo. Las investigaciones en Internet, sobre todo en el contexto de investigaciones en fuentes abiertas, a veces es algo tan sencillo como mirar algunos hashtags, mirar algunas cuentas en específico o hacer búsquedas por palabras clave. Y lo que está en juego en este caso es algo dentro de esa dinámica que les comentaba de no solamente la privacidad como una faz individual, de la privacidad y la expectativa que tenemos en público, que sobre esto puedo andar luego dentro de la discusión, que me parece súper interesante, el concepto de la privacidad dentro de lo que publicamos en Internet, sino también en el sentido colectivo de la privacidad. Y en este caso, puedes dar la siguiente diapositiva, Amalia, que ya es la última, para que se queden con el concepto del espacio cívico, ¿no? Que es algo que también seguramente ya habrán escuchado, y si no lo van a escuchar bastante frecuentemente, a las redes sociales o a Internet en sí como un nuevo espacio cívico donde podemos donde ejercemos realmente nuestros derechos, ¿no? Y en ese sentido, parte de lo que está en juego también a raíz de este tipo de técnicas de vigilancia son cuestiones como la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la protesta, el acceso a la información, y justamente todo eso a raíz solamente a veces de mirar un simple tweet o de mirar una serie de keywords en Internet. Tengo un montón de puntos que me gustaría o que tengo luego para compartirles a partir de la discusión. Eso dejo que luego Pilar como moderadora nos hará preguntas. Pero esto era básicamente un pantallazo rápido para que se den una idea de algunos conceptos que podemos seguir ahondando y para que les vaya resonando. Así que gracias y con gusto espero la discusión abierta. Muchísimas gracias, Leandro. Justo 15, ahí estamos perfectos. Yo creo que para continuar con este tema y justo como tú lo habías planteado inicialmente, que necesitamos hacer o empezar a pensar en algunas distinciones y en cómo esta idea sobre la privacidad y la forma como se están manejando los datos personales entra en juego. Entonces, a continuación, para poder hablar un poco más a profundidad sobre esta parte de protección de datos, pues va a estar Juan Diego. Entonces, Juan Diego, todos tuyos. Hola, gracias. Nada. Bueno, no, pues ya habíamos hablado acá. Pues entonces, para seguir un poco con la discusión de Leandro, quisiera traer unos ejemplos o unos problemas, digamos, de cómo la privacidad se vuelve un problema mucho más social que individual. Y quizás es una de las ideas que tenemos gracias a la protección de datos, que es un problema como de proteger algo, de cuidar algo muy personal y que no tiene como esa dimensión social o esa relación social que estamos viendo ahora, y traer esas discusiones a problemas que podrían ocurrir también en relación con el problema de seguridad. Entonces, pues por lo menos en Colombia ambos derechos son fundamentales, digamos, nuestra Corte Constitucional dice son derechos fundamentales, y eso significa, cuando uno piensa en eso, cuando uno piensa en un derecho, uno piensa es más bien como en qué protegerlo, ¿cierto? Si uno le dice que tiene derecho, que los ríos tienen derechos, por ejemplo, pues los 10 ríos, digamos, hay un montón de problemas, pero uno diría, ¿y cómo hacen para defenderse, cierto? Entonces, las preguntas, pues aquí en Colombia traigo eso porque también pues se le ha reconocido
personalidad jurídica a los ríos y se han defendido los ríos y pues ellos obviamente no pueden defenderse jurídicamente, pero pues sí hay, digamos, grupos y personas, comunidades que dicen vamos a defender a un río, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es cómo defendemos la privacidad y digamos aquí nos encontramos diferencias, porque como explicaba Leandro, la protección de datos tiene que ver pues con una protección legal muy clara y esa claridad también permite hacer una cosa y es decir, hay algo que jurídicamente llamamos datos y esos datos se pueden mover de un lado al otro si cumplimos con estos requisitos, ¿cierto? Mientras que la privacidad es más bien diferente porque habla pues de las esferas, digamos, los espacios de una persona, por lo menos en Colombia distinguimos entre la familiar y la personal, por ejemplo, como está en la Constitución. Entonces, la ley de protección de datos es como muy clara en decir estos son define cosas, define un objeto, que sería en este caso los datos, y dice así los protegemos, que al tiempo también implica así podemos comerciar con ellos. Y por eso pues digo ahí que la protección de datos tiene caminos más claros, porque para hacer valer los derechos que da el régimen de protección de datos, uno tiene unos caminos que están en la ley de protección de datos, mientras que la privacidad es mucho más complicada en ese sentido, pero también es más comprensiva, porque, por ejemplo, en Colombia se ha defendido el derecho a la privacidad, por ejemplo, en un caso de un abogado que no queremos nombrar, que tiene unos clientes pues también muy poderosos y que estaba en un proceso de paz con paramilitares y una interceptación de comunicaciones. Entonces ahí hay una defensa del derecho a la privacidad o a la intimidad y se defiende en cuestiones tecnológicas, que es lo que estamos hablando, pero también, por ejemplo, aquí en Colombia la Corte Constitucional ha defendido el derecho a la privacidad para proteger a las personas de los olores que vienen, por lo menos hay un caso pues famoso, el del basurero de Doña Juana, ¿no? Entonces, las personas que viven alrededor se quejaron, como colectivo incluso, y también individualmente, y ellas presentaron acción de tutela o amparo, como se llama en otras partes, desde Latinoamérica, para defender el derecho a la privacidad. Y la Corte dice, sí, un mal olor, digamos, ataca la privacidad, una cosa que no tiene nada que ver con los datos directamente, ¿cierto? Entonces ahí hay pues ahí tenemos como una gran diferencia entre ambas, pues obviamente podría ser mucho más compleja la explicación, pero sí hay algo como que pensar es eso, ¿no? Hay una protección para la protección de datos muy clara, unos caminos muy claros, mientras que para la privacidad no tenemos, ¿no? Como un agente o una agencia que se dedique a proteger la privacidad de las personas o la intimidad. No tenemos como una acción particular, o sea, una acción significa no tengo como una tutela particular, tenemos la tutela, ¿cierto? Con lo mismo que se defienden los demás derechos fundamentales. Nosotros hicimos un análisis de paso con Leandro y con AS, hicimos un análisis por invitación de ellos, un análisis sobre la biometría en el Estado colombiano y unas de las cosas, pues quería compartirles como una de los hallazgos, ¿cierto? Lo que nosotros quisimos hacer es ver qué había dicho la Autoridad de Protección de Datos y qué ha dicho la Corte Constitucional cuando tratan de decir los datos biométricos, o sea, los datos que provienen, digamos, de una medición del cuerpo, no se pueden utilizar o se deben defender. Y nosotros habíamos pensado que íbamos a encontrar argumentos, o una posibilidad era encontrar argumentos como, es que son datos muy privados, de mucho cuidado, que no se pueden utilizar de cualquier manera, y hay que justificarlos bien, porque el caso que se le viene a uno a la mente siempre es el de los gimnasios, ¿no? Uno dice, ¿por qué uno para un gimnasio tiene que entregar la huella digital? ¿Qué pasa si se roban esa vaina y si la hackean y no sé qué? Entonces, dónde queda pues esta huella? Entonces pensamos que íbamos a encontrar más esas discusiones y realmente encontramos pues este resumen, esta síntesis que les pongo ahí. Lo primero es como un énfasis en lo procedimental, ¿cierto? Y es pues un truco también, uno también lo entiende, y es que una entidad en vez de discutir del fondo del asunto, si hay problemas de forma los discute y en este caso sanciona. Entonces, la Autoridad de Protección de Datos en Colombia es la Delegatura de Protección de Datos que está dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio y ha sancionado a edificios, por ejemplo, ese es un típico, gimnasios, hospitales, por el uso de los datos biométricos, pero la mayoría de sanciones tienen que ver con que no pusieron el aviso, ¿cierto? O con que no, el aviso no decía ciertas cosas, que no tenían prueba del consentimiento, pero la prueba pues era es decir, normalmente es un papel. Eh, entonces eran defensas de mucho más como procedimentales,
que defensas sobre para qué necesita un gimnasio una huella, ¿cierto? Pero también tienen este problema que es el énfasis en lo personal, y yo creo que es aquí donde empezamos ya a hablar de lo que ya anticipaba Leandro, que era el problema social, y es que este énfasis en lo personal es una persona particular que se queja y sufre un daño ella, ¿cierto? Entonces, si mis huellas, si mis datos de la historia clínica, y por supuesto que esos datos y los daños individuales son importantes y son valiosos, pero hay momentos donde no entendemos muy bien y la herramienta como que no nos da para pensar otro tipo de problemas. Y este es el caso, por ejemplo, cuando él es el Estado el que pide los datos biométricos. Entonces, un ejemplo es el de la migración. Los que hayamos salido por el aeropuerto del Dorado hemos visto unas, ¿cómo se llama eso? Como unas cámaras, unas puertas que escanean el iris y le permiten a uno la salida del país. Y bueno, en los mismos puestos donde normalmente se hace el control del pasaporte, se hace el enrolamiento. Nosotros desde hace un tiempo veníamos discutiendo ese problema, básicamente porque decimos, una persona cuando se enfrenta al Estado, pues difícilmente va a decir, no, no puedo. Pero también para el Estado es confuso porque puede convertir una opción, digámoslo así, en una obligación legal. Entonces, cuando se considera que por lo menos para el pasaporte se requiere información biométrica, eso no funciona igual que en el sector privado, que dice, hey, yo quiero que en mi gimnasio la gente entre con un sistema de huella digital para que no me roben como el cupo y no se meta más gente de la que yo quiero que entre, sino que el Estado el Estado en muchas ocasiones, para hacer política y para implementar estas políticas, pues hace leyes, ¿no? Y entonces, si la huella me la piden por una ley, ¿cuáles son los requisitos en los que necesitamos pensar? ¿Cuáles son los problemas en los que tenemos que pensar? Y entonces, la idea de que, de todos modos, más allá de la protección de datos, más allá de que uno dé el permiso, tiene que haber algún tipo de nivel, ¿cierto? Tiene que haber algún tipo de marco, de requisitos por los cuales, aún por ley, se puede o no se puede llegar a pedir un dato, ¿cierto? Y pues ahí es donde nosotros empezamos a pensar en problemas de justicia social. Esto es, eh, 7 minutos, bueno, esto es pensando en cómo, digamos, las historias particulares de distintas comunidades, las historias, digamos, de las personas según su género, según su raza, según su clase, aparecen dentro de la tecnología y aparecen dentro de las medidas de política que tomamos. Entonces, ahí es donde pensamos como en una serie de dinámicas por un lado, de visibilidad, que son las que tienen que ver con vigilancia, por ejemplo, o de invisibilidad, que es como una forma de negarle a las personas aparecer, y que están cruzadas por un montón de violencias, y bueno, pondré ejemplos de esto, pero que quizás la pregunta clave aquí es siempre privacidad y seguridad para quién, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, porque yo estaba en el módulo 1 también, las distintas definiciones de seguridad, por ejemplo, la idea de preservar un estado para que una situación, un estado de cosas para que las personas puedan gozar de sus derechos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el problema, por ejemplo, hay muchos problemas que es difícil en algún momento expresar como problemas de derechos humanos, porque uno dice, bueno, pero todo el mundo tiene derecho a igualdad ante la ley, ¿cierto? Y todos somos iguales, pero cuando uno se pone a pensar en las diferencias, digamos, de pago de salarios entre mujeres y hombres, por lo menos este problema en las carreras en las que se entiende o se espera o se anuncia la necesidad de talento, por ejemplo, en el campo de las matemáticas, hay una prevalencia de hombres y no de mujeres, ¿cierto? Entonces, uno se pregunta en esos casos, digamos que propiamente no es que a ninguna mujer se le diga no puede entrar o algo, pero ahí hay un problema, claramente. Entonces, nos tenemos que preguntar por qué, digamos, si el tema fuera educación, una idea de educación para quién, ¿cierto? Pero no estamos pensando por lo menos en los lugares que están, o no solamente estamos pensando en lugares alejados, no solamente estamos pensando en lugares desconectados, sino que estamos pensando en a quienes se les permite acceder a ciertos espacios de educación por su género. Este es un poco las mismas preguntas. Entonces, aquí nosotros pues hicimos un análisis del CISBEN con un compañero que se llama Joan López, y hicimos este análisis porque nos interesaba la última versión del CISBEN, que es el CISBEN 4, que básicamente tiene un problema, y primero es el Estado. Entonces, lo que teníamos ahorita, ¿cierto? La protección de datos como que no llega allá. No llega allá porque
para entregar beneficios sociales. Bueno, el Sisbén primero es un sistema para clasificar o calificar la condición de las personas de prosperidad, va de 0 a 100, y pues por un lado, como estaba antes, era una constatación de la situación de vida de las personas, ¿cierto? Los ingresos que tenían, el nivel educativo, el lugar donde vivían, por ejemplo. Y se le entrega a la persona una calificación de 50 hacia abajo se consideraba en pobreza, y distintos organismos del Estado hacen programas sociales a partir de esas calificaciones. Para acceder a Ser Pilo Paga, por ejemplo, que es un programa de educación superior para entregar ayudas para la educación superior, se requería en algún momento creo que 38 puntos, 40 puntos, hay unos rangos, por ejemplo. Es una calificación que se usa en otras partes del Estado para asignar beneficios sociales. Y una de las cosas que habíamos encontrado era, primero, este nuevo Sisbén dice, tenemos un problema de colados, ¿cierto? Y entonces tenemos que utilizar y cruzar un montón de bases de datos para encontrar a los colados. Hay ahí, como lo ponemos ahí en el título, un problema de violencia porque elige, digamos, a través de los datos y a través del uso que le da a los datos, elige hacer análisis pensando y buscando a las personas que hacen trampa, pero ese análisis, digamos, de dónde ha comprado, por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que una persona reclama porque la persona había aparecido con un viaje a París. Y para el Departamento Nacional de Planeación eso era una marca que definitivamente la persona no era pobre, digamos que no merecía esa calificación baja en el Sisbén. Pero piensen ustedes en los deportistas que representan a Colombia en los Olímpicos. La mayoría de nosotros sabemos las condiciones en las que se ejerce el deporte, y viajar de un lado al otro, imagínense lo que implicaría cambiar la calificación del Sisbén porque viajó a distintos países. Ese es el caso, digamos, que resuelve la Corte, por supuesto dándole la razón a la persona, pero elige, digamos, poner sobre vigilancia a las personas que requieren ayudas del Estado y descuida y digamos que no hay digamos, esto no es una medida general, esto es una medida que está dirigida específicamente a las personas en situación de pobreza. Pero además utiliza los datos de las personas para hacer empresa, digamos, y para hacer unos modelos de análisis. Hay un contrato con Impulsa para hacer un análisis sobre esos datos y, bueno, otra serie de cosas más. Pero entonces aquí es donde de entrada la protección de datos no nos sirve, la privacidad también es importante, pero al tiempo uno dice, las personas quieren aparecer, ¿cierto? Hay otros casos, por ejemplo, voy a poner el video, pero es básicamente una persona, una investigadora, que se da cuenta que el reconocimiento facial no sirve para ella y al final descubre que tiene que ver con su raza, ¿cierto? Entonces ella encuentra que las bases de datos con las que se hicieron los algoritmos no la reconocen porque no tenían en cuenta personas de raza negra. Y entonces pues ahí muestra, por ejemplo, cómo ella no la reconoce. Cuando se pone una máscara color blanco, el sistema la puede reconocer. Entonces, imagínense, por ejemplo, que este tipo de situaciones de sistemas se utilizaran para la entrada o salida de un edificio, o por ejemplo para el reconocimiento de personas potenciales criminales, ¿cierto? Entonces, hay investigaciones, por ejemplo, sobre cómo para la policía cuando necesita utilizar el reconocimiento facial, entonces cuando uno tiene una buena foto, sube una imagen cualquiera de una persona que les parece que es parecida, a ver a quién encuentran en una base de datos. Sabemos, por ejemplo, que los sistemas de biometría no funcionan bien cuando las personas trabajan con las manos. Sabemos que no funcionan cuando las personas de una raza básicamente que no sea blanca, los lectores no funcionan bien, el reconocimiento de iris no funciona bien en los ojos oscuros, y esto implica un problema de cuando el sistema reconoce a alguien y cuando no lo reconoce. Lo importante es volver a esa pregunta, bueno, entonces vamos a utilizar un sistema para solamente permitir la entrada de empleados al edificio, ¿cierto? Y hay seguridad. La pregunta es de nuevo, ¿para quién? ¿Cierto? Seguridad para el edificio, para los administradores, que es mucho más fácil controlar la entrada, pero si hay un empleado o una empleada negros, van a entrar al edificio, van a tener problemas constantemente, personas con dermatitis, van a tener problemas constantemente, y ahí es donde nos empezamos a preguntar, bueno, ¿esto a quiénes está excluyendo como comunidad, ¿cierto? Como grupo. Otro ejemplo y mucho más relacionado con la seguridad es el de los escáneres ya, listo, ya sé. Los escáneres en migración. Entonces, esta es una muestra, básicamente cuando uno pasa por esos escáneres, el funcionario, las personas que operan el escáner, tiene que decir si la persona que ven es un hombre o es una mujer. Y el escáner escanea según ese criterio. Pero cuando es una persona trans, por supuesto que entrega resultados equivocados respecto a la persona y al género de la persona, porque por lo menos para un hombre, digamos, para un hombre trans,
no reconoce, digamos, en el pecho, ¿cierto? Si todavía hay masa en el pecho, pues por supuesto que va a reconocer que ahí hay algo extraño, pero es solamente extraño por la definición de hombre o de mujer que trae el esquema, que trae la puerta esta de seguridad. Entonces, lo importante, esto digamos tiene mucha importancia porque aquí de lo que se trata es de pensar en grupos y de nuevo de pensar seguridad para quién. Yo creo que si algo más adelante podemos hablar, pero hay que pensar, por ejemplo, en la seguridad de grupos con alguna discapacidad, ¿cierto? Porque por lo menos el uso de contraseñas, el uso de ciertos sistemas muy complejos en un computador, de entrada puede empezar a excluir a un grupo de personas y a otros. Entonces, pues creo que esa era como mi forma en últimas de explicar en qué consiste esa pregunta de seguridad y privacidad para quién y pensar en estos grupos particulares, más allá pues del nivel individual que le parece a uno el que habla la privacidad. Y listo, muchas gracias. No te escuchas, Pili. Ya me pasé. Listo. Muchas gracias, Juan Diego, por el recorderis de que tenía el micrófono apagado y por toda la charla. Nada, lo que sigue es entonces empezar a explorar ahora otra dimensión, si bien esta primera parte estaba mucho más centrada sobre las ideas alrededor de la privacidad. La idea ahorita es empezar a mirar lo que tiene que ver con libertad de expresión. Entonces, para eso, pues invito a Agneris a que prenda su cámara, prenda su micrófono y nos empiece a contar. Muchísimas gracias por estar en este espacio. No, gracias por la invitación. También gracias a todas las personas que me van a tener que escuchar 15 minutos. No es pregunta, me van a tener que escuchar. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y para ello, pues ya vimos en qué consiste la privacidad, la protección de datos personales, de datos biométricos, y ahora vamos a ver cómo se relaciona esto de la ciberseguridad, la seguridad y la libertad de expresión. Qué bueno, pena, Neris. Sí, Estás presentando la presentación en chiquito, el editable y no la grande, por si acaso. Es que no sé si estás viendo. no estoy viendo. Oh, Ok, rayos. listo. No pasa nada. Es simplemente deja de presentar esta y cambia a la otra pantalla, a la otra ventana donde aparece la presentación en grande. Claro, a ver. Las... Esa es toda la diferencia, pero a veces molesta un poco. ¿Está? Sí, esa, perfecto. Muchas Excelente. gracias. Y bueno, les comentaba sobre la libertad de expresión. Vamos a empezar con unas generalidades. La libertad de expresión es un derecho humano que todas las personas ejercemos todos los días, desde el tweet más irrelevante que estamos publicando en nuestras redes sociales, la foto, hasta pues cada uno de los comunicados que sacan las organizaciones, cada una de las investigaciones que son publicadas por parte de periodistas, cada una de las manifestaciones que realizan las personas activistas. Y este derecho tiene dos dimensiones. Por un lado es mi derecho a transmitir mis ideas, mis opiniones, cada una de mis expresiones propias, y también está la dimensión colectiva, que es el derecho de todas las personas a conocer otras opiniones, otras ideas, otras noticias, y que al final del día esto nos va a ayudar a formarnos un criterio, esto nos va a ayudar a consolidar la democracia, y sobre todo en países que relativamente hemos experimentado democracias jóvenes, democracias sensibles, como pues ha sucedido principalmente en América Latina. México pues no es una excepción. Hemos tenido sistemas democráticos bastante frágiles y que en cada uno de los años, de los sexenios, la libertad de expresión siempre se ve afectada de diferentes formas. Y esto es lo que les comentaba. Existen diferentes formas de expresarnos. O sea, las calles pueden ser un espacio bastante viable
tenemos las redes sociales, las plataformas digitales que nos han permitido difundir ideas a mucho más personas de una forma muchísimo más acelerada y que pues ha sido una catapulta para las expresiones de todas las personas. Los diálogos se comienzan a convertir en diálogos horizontales y la gente comienza a enterarse de cuestiones que son sumamente importantes. No únicamente estamos recibiendo información de los medios tradicionales de comunicación, como lo era la televisión, a quien no podías contestarle nada, sino que hoy alguien saca algún reportaje y tú le contestas, oye, no considero que esto sea adecuado por esto, esto y esto. Y bueno, los fenómenos de expresiones y de comunicaciones han sido pues modificados en gran parte por pues las plataformas digitales. Ahora, ningún derecho es absoluto. La libertad de expresión definitivamente no es la excepción a esta regla. Existen límites y excepciones muy concretos a la libertad de expresión. La protección a la libertad de expresión puede ser más o menos amplia dependiendo de los contextos, que es lo que les comentaba hace unos instantes. Existen países como Europa en los cuales es muy importante salvaguardar la privacidad de las personas por contextos históricos en los cuales se han visto inmersos, sobre todo, por ejemplo, expresiones relacionadas con el holocausto, el rechazo al holocausto, pueden ameritar una sanción, cosa que es muy distinta en América Latina, donde en América Latina pues tenemos una preponderancia a dejar que el flujo de opiniones, de críticas, de ideas sea mucho más laxo, ya que se fortalece el criterio de las personas. Y ahora existen restricciones que han sido trabajadas a lo largo del tiempo y que forman parte de excepciones ya muy bien analizadas, ya muy bien estudiadas y que consisten en el rechazo a la propaganda de la guerra y la apología del odio que pueda configurar una incitación a la violencia. No basta con decir esta frase que hoy por hoy escuchamos constantemente de que se trata de discurso de odio y por lo tanto es peligroso. Puede haber alguna manifestación que en efecto sea discurso de odio, pero no por ello es una manifestación ilícita o es una manifestación que es contraria a la libertad de expresión en sí misma. Hay discursos de odio que pueden ser incómodos, que pueden ser deleznables, que pueden ser bastante criticables, pero que al final del día pues están siendo parte de esta pluralidad de opiniones e ideas y al final del día pues creo que también siempre es importante saber pues que hay gente que no piensa como nosotras y que pues se tiene que hacer algo al respecto. Y la libertad de expresión se ataca, o una de las mejores formas de combatir este tipo de expresiones que resultan en discurso de odio es con más expresión, con más conocimiento, con más información. Por otra parte, dentro de estas restricciones está la incitación directa y pública al genocidio, que, bueno, o sea, aquí nadie tiene por qué apoyar, promover genocidios como los que han sucedido entre los Tutsis y en Ruanda, el genocidio más conocido que es el holocausto provocado en la Segunda Guerra Mundial. Y otra de estas restricciones es la pornografía infantil. La pornografía infantil es un delito que se persigue y no encuentra cabida en la libertad de expresión. Ahora, la libertad de expresión también puede verse limitada. A diferencia de los puntos anteriores que vimos, estas son excepciones. Estas excepciones no están contempladas dentro del derecho a la libertad de expresión y existen situaciones en las que ciertas expresiones sí están contempladas dentro de este derecho, pero que por alguna situación tienen que verse limitadas. Y esto es muchas veces para permitir el ejercicio efectivo de otros derechos. Por ejemplo, el derecho de la honra y de la dignidad de las personas, que alguien vea una nota
relacionada con su persona que podría ser falsa y que la vemos y no nos gusta, y entonces necesitamos reaccionar en todos los mecanismos ya existentes en cada uno de nuestros países, pues para justamente decir, oye, te estás excediendo en tu libertad de expresión, lo que dices aquí no es cierto, me está afectando, juez, por favor, dile que pues su derecho aquí ya encontró un límite, que es mi dignidad. Y bueno, los límites que tienen que cumplir con una serie de requisitos para justificar esta afectación a la libertad de expresión. No basta con agarrar y decir, oye, me está afectando, sino que tiene que existir una serie de requisitos. Estos requisitos son que las limitaciones deben establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa, es decir, en la ley se tiene que contemplar que la libertad de expresión puede verse limitada por el derecho de la protección de la honra y la dignidad de las personas. Otro punto con el que se debe cumplir, estos puntos se tienen que cumplir los tres, no existe la posibilidad de que se cumpla uno y los otros no. De ser así, en automático la libertad de expresión se tiene que ponderar. Estas limitaciones también tienen que perseguir un fin legítimo y tienen que ser necesarias y proporcionales. Es decir, que sea necesaria para salvaguardar el derecho. En este ejemplo estamos hablando de la protección de la honra y la dignidad. Tiene que ser una medida necesaria para salvaguardar mi dignidad y tiene que ser el medio menos lesivo para la libertad de expresión. Si yo agarro y me quejo con que el periódico tal, en la nota de tal persona, dijo una nota falsa sobre mí y me está afectando, una medida que no es ni necesaria ni proporcional sería clausurar el periódico, por ejemplo. O sea, sería una medida completamente desproporcionada. O también las multas económicas, en muchos casos, pues pueden llegar a ser desproporcionadas. Todo esto se tiene que analizar y principalmente son los juzgadores quienes realizan esta tarea. Ahora, ¿qué tiene que ver con seguridad y ciberseguridad? Pues bueno, uno de los fines legítimos para restringir la libertad de expresión es la seguridad pública y la seguridad nacional. Estos argumentos comúnmente son utilizados para legislar en materia de ciberseguridad, para adquirir software de vigilancia, pues que justamente les permita realizar estas tareas y que en muchas ocasiones tienen un impacto bastante considerable en la libertad de expresión de todas y cada una de las personas. Aquí se quiebra este hito y dice, no, pues yo no tengo nada que esconder, pero pues no, el tema no es que tengas algo que esconder, el tema es cómo cierto tipo de actividades por parte de las autoridades va a inhibir tu derecho a expresarte y cómo incluso ciertas expresiones pueden acarrearte determinadas consecuencias. Ya lo decía Leandro en su presentación inicial, un tweet. Por un tweet que tú agarras, pones una palabra desafortunada y eso te puede traer como consecuencia toda una investigación en materia penal. Ahora, la seguridad como limitación a la libertad de expresión no basta con que sea un fin legítimo, sino que se necesita demostrar que es necesario en un contexto determinado y que la restricción es proporcional. ¿Qué quiere decir que sea necesaria? Que atendiendo el contexto particular, la medida que se está tomando es efectiva para garantizar el fin legítimo que se quiere proteger. En este caso, el fin legítimo es la seguridad. El hecho de que sea proporcional quiere decir que se está tomando la medida menos restrictiva con la libertad de expresión. Si yo estoy hablando de seguridad, pues mi medida para balancear las cosas no va a ser censurar a todas las personas y quitarles el internet. Va a ser tomar la medida correspondiente al contexto actual que se esté viviendo. Y esto tiene que ser y analizarse con muchas pincitas, porque sí, la libertad de expresión admite limitaciones, pero no basta con decir que la seguridad nacional o la seguridad pública es una de ellas. Tiene que estar perfectamente articulado el argumento y probar estos tres requisitos que ya vimos para demostrar que efectivamente esa limitación es adecuada
para la situación que se está viviendo. ¿Y esto sucede en la realidad? No. No. Y el caso más emblemático que tengo y que ha superado las barreras transfronterizas es el caso de México y el caso de Pegasus. El caso de Pegasus es el caso en el que el gobierno mexicano adquirió una herramienta tecnológica supuestamente para realizar tareas de investigación en contra del crimen organizado. Sin embargo, esta herramienta, además de ser muy invasiva, además de que no te quieren dar ninguna información relacionada con ella porque son temas de seguridad nacional, pues fue una herramienta que afortunadamente pudo demostrarse que fue utilizada e implementada en contra de periodistas, en contra de activistas, en contra de personas defensoras de derechos humanos e incluso en contra de menores de edad. ¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión? Pues resulta que uno de los periodistas, Jaime Valdés en México, fue asesinado. Y posteriormente las investigaciones dieron a conocer que sus colaboradores habían sido intervenidos o había intentado intervenirse con este software llamado Pegasus y también su esposa. Al día de hoy, pues se desconoce si pues este periodista que ya falleció también fue intervenido con el software. Una de las magias del software es que pues, se puede autodestruir. Entonces, una vez que logran su objetivo, pues sencillamente se destruye. Ahora, bueno, esto es más sobre Pegasus. También el impacto que tuvo en la libertad de expresión no solo fue el hecho de que se espiaron a periodistas, no solo fue el hecho de que se espiaron a familiares, a colaboradores de un periodista que pues, fue asesinado, no solo es el hecho de que se espiaron a activistas y defensores de derechos humanos que estaban en medio de casos bastante pues delicados que relacionan al gobierno, como fue la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, sino que también es el hecho y que también afecta la libertad de expresión y el acceso a la información, que no nos dan información al respecto. No existen controles de estas herramientas de seguridad que plantean ser implementadas en México y alrededor del mundo. O sea, México ha gastado millones de pesos a nivel federal y en cada una de sus entidades federativas, en cada uno de sus estados, para adquirir software de espionaje, software de vigilancia. Y al día de hoy no existen controles para saber cómo estas herramientas están siendo utilizadas. Y cuando tú vas y tú preguntas, oye, quiero saber qué software has contratado, quiero la versión pública de los documentos, de los contratos, de las licitaciones, te dicen que no por motivos de seguridad nacional. Entonces, la seguridad nacional, la seguridad pública, no solo representan un límite a nuestras expresiones y a las expresiones de otras personas, sino que también representan un límite a la información que deseamos y que tenemos el derecho de conocer, porque al final del día son recursos públicos y son capacidades estatales que necesitan un control. No obstante, usan esta carta en blanca, usan este cheque en blanco relacionado con seguridad nacional. Y bueno, para concluir, defiendan su libertad de expresión y necesitamos más controles para cualquier cosa que tenga la palabra seguridad, ciberseguridad, seguridad nacional, seguridad pública. Y nos vemos en un ratito para discutir. Muchas gracias, Nesis. Y para terminar, pues con la sesión, la parte de la introducción de temas hoy, nos acompaña Amalia Toledo para hablar sobre el derecho de asociación. Listo, sigue. Amalia, no te estamos escuchando. Sí, lo sabía, estaba tratando de encontrar bien. el botón para desmutearme. Listo, vale. Ahí ya te escuchamos, perfecto. Siempre nos pasa a todos, esto es natural en esta nueva
anormalidad. En fin. Bueno, esta vez me toca estar en otra posición. Vamos a ver si soy tan buena en el tiempo como le exigía a todo el mundo la semana pasada. Y pues para complementar un poco la discusión que tenemos, que estamos teniendo en esta sesión, donde estamos introduciendo pues esa relación entre ciberseguridad y derechos humanos, pues yo voy a hablarles del derecho a la libertad de la reunión pacífica, como un complemento a lo que ya contó Neris sobre libertad de expresión, porque este es un derecho que es básicamente es lo mismo, es nuestro derecho fundamental a poder expresarnos y defendernos, pero en esta ocasión colectivamente. Y es nuestro derecho a poder participar en reuniones pacíficas, en protestas, en manifestaciones, por eso en muchas ocasiones a este derecho simplemente se le llama el derecho a la protesta. Y pues es un derecho que podemos ejercer tanto en espacios públicos o privados, como fuera o dentro de Internet, por unas pocas horas o por largo tiempo, por meses o por mucho más tiempo. Y es de paso un derecho que estamos viendo que tiene aún más relevancia en estos últimos tiempos, donde hay una tendencia global hacia gobiernos de corte más autoritario, con unas visiones más autoritarias, entonces la gente está aún más ejerciendo este derecho. Es un derecho que es esencial para la democracia, porque permite que nosotras las personas podamos organizarnos para expresarnos y escuchar, y para que se escuchen diversas y diferentes ideas. También es una forma de participación política porque nos proporciona un canal para el debate público sobre cuestiones que nos están afectando, ¿no? Como ciudadanía. Y además es un derecho que da forma al debate, a las políticas públicas y fortalece la gobernanza, ¿no? Sirve para exigir rendición de cuentas, sirve para pedir a los líderes políticos que respondan. Y bueno, eso ya lo hemos visto. Yo que provengo de Puerto Rico, entiendo el valor de esto cuando el año pasado la gente salió masivamente a las calles a pedir la renuncia del primer ejecutivo del país por corrupción, por expresiones misóginas y homófobas que pues causaron la indignación colectiva. Y esto al final de cuentas lo que ocasiona es un derecho que permite, que es catalizador de cambios, ¿no? Pero comentando un poco o ampliando un poco lo que permite este derecho con la idea del espacio cívico que ya introdujo Leandro, Internet es un espacio cívico y este derecho nos los permite ver claramente, ¿no? Es un derecho que nos permite organizarnos y movilizarnos. Un ejemplo claro es todo lo que está pasando alrededor del Black Lives Matter. Es una etiqueta que ha ayudado a movilizar a distintos segmentos de la población para que salgan en grandes manifestaciones contra la violencia policial y racial. Pero además hemos visto que mucha gente se movilizó a través de la aplicación TikTok para, de paso, también en apoyo a todo este movimiento del Black Lives Matter, también en apoyo a este movimiento, como una forma, lo vimos con TikTok, la cantidad de usuarios y usuarias de TikTok que de alguna manera llamaron a una especie de boicot a la campaña presidencial de Trump, ¿no? Donde terminó con pues estos meetings que hace él terminaron vacíos, que es donde más le duele a él cuando no tiene, al presidente de Estados Unidos, cuando no tiene esa masividad, ¿no? Y se hace mucho activismo a través de Internet. TikTok es un ejemplo, pero pues también lo hemos visto en Twitter, en Facebook, en muchas otras plataformas digitales. También nos sirve para conectarnos e intercambiar estrategias o para encontrar unas nuevas comunidades a través de medios seguros. Y yo creo que un buen ejemplo de esto es también con la etiqueta de Ni Una Más o el Me Too, que se ha usado para difundir historias de las violencias machistas que sufrimos las mujeres, para reclamar la igualdad de género, para cuando estamos en protestas
conocer herramientas seguras como, pues, por ejemplo, Signal, que nos sirva para mantenernos comunicadas y comunicados durante la protesta, como una forma de protegernos también. Y sirve para coordinar acciones colectivas y para prestar asistencia. Y aquí pues el ejemplo es con el hashtag Verifica19S, que es un hashtag que se utilizó en México luego del terremoto, el último gran terremoto que hubo en México, donde este hashtag facilitó la coordinación de información fiable y de ayuda a víctimas del terremoto. Y también nos sirven para innovar en el tratamiento de problemas sociales, y para eso hay mucho, pero en este caso quise traer el ejemplo de HarassMap, que es una herramienta de promoción, prevención y respuesta basada en crowdsourcing que mapea los incidentes de acoso sexual en Egipto. La idea, esta herramienta, la coordinación se hizo de forma voluntaria, se recogen datos para identificar la problemática que está sucediendo y plantear soluciones, ¿no? Entonces, todo este derecho de Internet lo usamos de diferentes formas, ¿no? A través de estas etiquetas son algunos ejemplos de lo que podemos llegar a hacer con Internet para organizarnos y ejercer nuestro derecho a la reunión pacífica. Pero pues es un derecho que también, pensándolo desde la ciberseguridad, se enfrenta a una serie de amenazas. Pues el corte de Internet o interrupciones a algunos servicios. En Ecuador el año pasado, durante las protestas del año pasado, servicios como WhatsApp y Twitter se presentaron fallas en la descarga de vídeos e imágenes. Creo que de los casos más emblemáticos que hay es el de India, el de la región de Cachemira, que pues ha estado una enorme cantidad de tiempo sin conexión a Internet o con servicios muy interrumpidos y reducidos. Pues es una región que está pidiendo autonomía y con la historia de India y sus complicaciones. Y yo no soy experta en eso, así que no voy a entrar ahí. Pero también otras amenazas es el bloqueo o vigilancia de las plataformas digitales, ¿no? Y ahí vemos a Chile como un ejemplo también durante las protestas del año pasado, que se identificó que varias cuentas de redes sociales estaban siendo bloqueadas, vigilancia en línea y violencia de la privacidad, que pues el ejemplo de esto ya es lo que mencionó Neris con la vigilancia en México. La violencia de género en línea y el acoso a la participación pública de las mujeres es otra amenaza, y aquí pues como para que entiendan a qué nos referimos, Brasil, las autoridades han llegado a utilizar Tinder para entablar relaciones con mujeres activistas que están implicadas en protestas y así poder vigilarlas. Y bueno, tenemos leyes y medidas de ciberseguridad y ciberdelincuencia que son desproporcionadas y que terminan representando una amenaza para este derecho, para el ejercicio de este derecho a través de las tecnologías o de Internet. Y pues aquí ya tanto Leandro como Juan Diego han hablado de pues, las tecnologías biométricas y como el reconocimiento facial puede llegar a afectar también este derecho, la recolección de datos, la vigilancia, etc. Pero hay otras medidas de ciberseguridad. Hay, por ejemplo, leyes penales que se han adoptado con la idea de proteger infraestructura crítica, de la que ya hablamos la semana pasada. Esas infraestructuras que son necesarias para el funcionamiento de un país, pues los oleoductos, el sistema eléctrico, las telecomunicaciones, los sistemas de agua y demás, etc. Y es la idea de que no, pues son delitos que existen para prevenir o para proteger estas infraestructuras críticas, digamos, de sabotajes o algo así. En Estados Unidos, muchos estados han estado adoptando estas leyes que tienen penas bastante significativas, con el potencial de servir como tener el chilling effect, que ahora no me sale en español, así que se quedó en inglés, con el potencial de limitar las demostraciones civiles que ha habido, como por ejemplo las que ocurrieron en Standing Rock en Oklahoma,
donde pues se estaban construyendo unos oleoductos que iban a afectar territorios que se consideran ancestrales por los grupos originarios, y pues este tipo de penas, este tipo de legislaciones, por la manera en que están redactadas, representan realmente una amenaza para el ejercicio a la protesta, ¿no? El derecho a la protesta, como pasó, como dije, en Standing Rock. Son penas que se extienden incluso a los organizadores de las manifestaciones, no solo a los manifestantes, y bueno, esto representa un problema. Acá en Colombia, pues podríamos hablar del Código de Policía, donde pues se le da la facultad a la policía, bueno, donde se nos exige registrar el email, que es pues como el identificador en nuestro teléfono, donde tenemos que registrarlo, esto dentro de toda una política que tiene el país, una política fallida que tiene el país, dice que para controlar el robo, para luchar contra el robo de celulares, y pues esta misma potestad que se le dio a la policía, o sea, este mismo registro que se hizo en el Código de Policía, se le dio la potestad para que hicieran el registro del email en cualquier momento, y se ha usado excesivamente en el país, particularmente durante protestas. Pero pues las amenazas no solamente vienen del Estado, también vienen de las grandes de la tecnología, de Facebook, Twitter, de todas estas grandes de la tecnología, que tienen cada vez más control y más poder de decidir quién accede y quién participa en estos espacios. Y aquí, bueno, tenemos que, por un lado, están presionadas por muchos estados para que entreguen datos de nosotras, las usuarias y usuarios de estas plataformas. Por otro lado, recogen una cantidad de datos que hay que cuestionarse si de verdad lo necesitan, lo que esto representa también un riesgo más alto en el caso de que haya una fuga de datos, o por ejemplo esa pedida de datos que exigen los estados, y que lo exigen muchas veces por leyes, o con la amenaza de, para que funciones, para que puedas estar aquí, tienes que crear esta puerta trasera o para permitirlo, ¿no? De otro lado también tenemos normas de moderación de contenidos que nos afectan a nuestro derecho a la protesta, o a la reunión pacífica, donde pues las decisiones de moderación de contenidos son bastante heterogéneas, inconsistentes, se usan programas automatizados, hay muchos sesgos sobre esa moderación, y sistemas algorítmicos que permiten saber qué contenidos vemos, con quién nos conectamos y qué grupos encontramos, además de sus propias políticas y herramientas de privacidad y seguridad que también pueden representar un riesgo para este derecho. Finalmente, el paro nacional es un ejemplo de cómo nuestro derecho a la protesta se vio afectado aquí en Colombia con la idea pues, de diferentes formas. Por un lado, vimos una campaña de comunicación que incluyó redes sociales, evidentemente, diseñada para intimidar y asustar a quienes queríamos participar, ¿no? Y también vimos que esta campaña de comunicación, y pues en los últimos tiempos ha habido más datos al respecto, nos está mostrando que lo que ocurrió posterior al paro nacional, a la jornada del paro nacional, el supuesto caos de invasión de viviendas y demás, también pues no hay evidencia sobre ello, lo que nos da también indicios de que fue parte de una campaña de desinformación para crear un poco de incertidumbre. Pero también escuchamos sobre la intención de la policía de utilizar tecnologías de vigilancia de la protesta, utilizar drones con capacidad para hacer reconocimiento facial de las personas que estaban protestando, lo que esto también sirve como, tiene este efecto inhibitorio, ahora sí ya me salió el chilling effect en español, de por qué, o sea, lo que puede hacer toda esta tecnología, todas estas medidas es decirme, sin duda me asustan y yo cómo voy a querer ir a participar, ya sea en una protesta en el mundo físico, ya sea a través de redes sociales o a través de plataformas digitales. Esto no significa que no encontremos otros medios para ejercer nuestro derecho a la protesta, y que la tecnología y las medidas amparadas en la seguridad nacional y en la defensa nacional y en la soberanía, que terminan afectando el ejercicio de este derecho, eliminen el derecho, no lo eliminan, simplemente nos desvían de
quizás los medios digitales o quizás nos hagan pensar más creativamente en cómo ejercer este derecho. Este derecho se mantiene y siempre se han buscado formas, incluso en situaciones y en gobiernos más autocráticos, para ejercer este derecho a pesar de los riesgos y con toda la frontalidad de enfrentar esos riesgos. Y bueno, y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Amalia. Efectivamente, a tiempo, o sea, 15 minutos exactitos. Ahora, pues, vamos a parar la grabación.